Hola a todos, hoy traigo un vídeo que seguro le vendrá bien a más de uno para algún momento dado. ¿Alguna vez os ha pasado que alguien te dijera que una moto no era una custom, sino una Brad Style? Evidentemente con tono de listillo. Pues bien, si ves este vídeo hasta el final, a la siguiente sabrás de qué cojones te está hablando. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Chopper, Bobber, Bagger, Cruiser, Brad Style, Rat, Cafe Racer, Street Tracker y Scrambler. Y os digo una cosa, me he dejado algún estilo de fuera porque no me parecía relevante. Como veis, hay mucha faena por lo que vamos a ir empezando. Hay dos maneras de afrontar la gran variedad de estilos de motos que existen. El primero consiste en distinguir lo que es una custom y lo que no, sin más argumentos que tu propia forma de ver lo que es o no una moto custom. Ojo, totalmente aceptable. La frase "eso para mí no es una moto custom" no tiene nada de malo, pero es una opinión al fin y al cabo. Si lo que quieres es saber exactamente las características que hacen que cada estilo de moto se llame de una manera u otra, quédate y vamos a pasar unos minutos hablando sobre los diferentes nombres que pueden recibir los tipos de motos y por qué. Motos custom. En principio se denomina así a cualquier moto que sea personalizada o customizada. Viene del inglés to customize. Pero, por otra parte, hay quien se refiere a motos custom a las que tienen algunas características hayan sido o no modificadas. ¿Qué son? Motos largas y con el centro de gravedad bajas, manillares planos, cuelgamonos o semicuelgamonos, mucho cromo, metal y cuero, aunque en los últimos años las custom, completamente negras, se han puesto de moda. Son motos con mucho par pero pocos caballos, por norma general, por lo que tienen mucha fuerza desde abajo. Un estilo que engloba muchos subestilos dentro de sí y es la base común a todos los modelos que aparecen en este vídeo. Motos Chopper. La joya de la corona. No requiere demasiada explicación porque es de lo poco de este vídeo que al decir sencillamente su nombre ya nos viene a la cabeza. Si has visto Easy Rider sabes de lo que hablo. Y si no, cierra el vídeo y ve a verla, que vale mucho la pena. Va, no te lo tendré en cuenta. Su nombre viene del inglés to chop, que significa cortar todo lo que sobra. Sus características son motos delgadas, horquillas muy largas, bajas atrás y altas delante, cuelgamonos, asiento con respaldo alto o un sissy bar. La rueda delantera con poca anchura en comparación a la trasera. Antes eran las custom que más se veían y a día de hoy están perdiendo cuota de mercado, pero a mí personalmente me gustan mucho. Motos Bobber. Probablemente el estilo de moto custom más famoso de la actualidad. Surgió sobre los años 40 en Estados Unidos y solían utilizarse como base una Harley Davidson o una Indian. Es un estilo muy propio y fácil de identificar. Suele tener una distancia alta entre ejes, chasis rígido, un centro de gravedad muy bajo, cubiertas anchas, cinta anticalórica en colectores, guardabarros sencillos y muchas veces sin guardabarros delante. Y quizás lo más emblemático, asiento monoplaza. Hay quien dice que esos asientos son muy cómodos cuando te acostumbras a ellos. Mienten. Indian actualmente tiene algún modelo Bobber muy atractivo, para que tengas una moto de ese estilo sin tener que modificar absolutamente nada. Desde luego un estilo muy atractivo. Motos Bagger, un estilo que me gusta especialmente. Relativamente nuevo, de los años 60 y son motos que traen unas maletas y guardabarros que llegan casi al suelo y en muchos casos llantas delanteras muy grandes, pero exageradamente grandes. Son motos con un resultado muy agradable y llamativo, y probablemente las más caras y difíciles de hacer, pero el resultado vale la pena. Motos Cruiser. Este es un estilo con algo de contradicciones y discusión actualmente, por lo que os voy a explicar en qué consistía las Cruiser antes y cómo se está utilizando el concepto actualmente. Antes, proviene del inglés to cruise, o sea que está pensada para hacer distancias largas. Son prácticamente iguales en cuanto a características que las motos custom comentadas al principio del vídeo. Manillar ancho, depósito con mucha capacidad, postura cómoda y piernas extendidas hacia adelante, normalmente por mandos avanzados. Por lo que podéis ver, muchas veces, al menos antes, una custom era lo mismo que una cruiser. ¿Cómo se utiliza el concepto actualmente? Las marcas están experimentando mezclando estilos custom con otros que tengan más salida a día de hoy. Por ejemplo, mezclando custom con naked. Y a lo que resulta le denominan cruiser. Ojo, a comprar una moto denominada como cruiser actualmente, por lo que
Si lo que buscas es una custom, puede que alguien te diga que eso que te has comprado no lo es, y quizás algo de razón tendrá. En fin, no te debería de importar lo que opine un tercero sobre el estilo de tu moto, pero por si acaso yo te lo digo, porque no sería la primera vez que he visto a gente discutir sobre si la Ducati Diavel es o no una custom. Hemos llegado a una frontera. A partir de aquí ya hay alguna duda sobre si se les puede llamar motos custom o no. Personalmente creo que dependerá por una parte del resultado que se logre y por otra parte de la moto que se utiliza como base para hacer la modificación. Desde luego que si para ti una custom es una moto personalizadas, todas las que vamos a ver a continuación son motos custom. Motos Brat Style. Coge una Cafe Racer, mézclala con un estilo japonés y te sale una Brat Style. Un estilo que era desconocido hasta hace poco, pero que se está poniendo de moda poco a poco. Este es el tipo de motos que poca gente sabe cómo se llama actualmente. Motos RAT. ¿Has visto Mad Max? Las motos que salen son la base para hacerte una idea de qué son las RAT Bikes. Motos con un aspecto oxidado y pinta de haber atravesado un apocalipsis zombie. Son motos arregladas con mucho cuidado para parecer que no han sido nada cuidadas, lo cual parece sencillo, pero desde luego que no lo es. Motos Cafe Racer, un estilo propio de Inglaterra que apareció entre los años 50 y 60. Lo que busca es un look de moto clásica de carreras, una moto veloz y ágil. Algunos accesorios que puedes ver en ellas para distinguirlas son colín monoplaza, semi-manillares, estriberas retrasadas y chasis de cuna. A día de hoy es un estilo que pega muy fuerte y hay muchas marcas que venden modelos Cafe Racer de casa, por lo que no tienes que hacerte una si no te da la gana, la puedes comprar ya hecha. Si por el contrario tu idea es hacerla desde cero, una moto codiciada para dar fin es la SR250, por su bajo precio y infinidad de posibilidades. Si bien es cierto que el precio de ese modelo ha aumentado un poco en los últimos años, sigue siendo muy atractivo. Motos Street Tracker. Son motos pensadas para hacer carreras de dirt track, pero modificadas para calle. Llevan neumáticos polivalentes, sillín monoplaza. Son muy raras de ver por España, pero poco a poco van a entrar en el mercado, así que quédate con el nombre porque creo que a lo largo de los años irás viendo más y más de este estilo. Motos Scrambler. Es una idea muy sencilla, una moto preparada para el todoterreno que se basa en el estilo utilizado en las carreras de tierra de Inglaterra de principios del siglo XX. Muy sencillas de identificar, busca una moto que sea para cross, pero no, con neumáticos de tacos, asiento acolchado y escapes altos. Es un estilo que se hizo bastante conocido a raíz de la Ducati Scrambler, que es una moto que lleva el nombre del estilo en su propio nombre de modelo, por lo que es muy fácil de identificar. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os va sonando mejor la idea de decir sencillamente eso para mí no es una custom? No. Y no entrar en discusiones? Si es así, me parece totalmente entendible. Y de no ser así, y en el caso que quieras aplicar los conocimientos que salen en este vídeo, ten en cuenta lo siguiente. Ni siquiera todo el mundo está de acuerdo con las directrices de qué son cada cosa. Y por otra parte, hay otros que por desconocimiento puro llaman de una forma estilos que son otros en realidad. Por lo que la idea es quedarse con conceptos básicos y luego ya ir formando tu opinión propia a partir de este punto. Bueno, vamos a ir terminando. Habiendo visto el vídeo, ¿de qué estilo dirías que es tu moto? ¿Y cuál te mola más? Yo puede que me quede con el bagger. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante. Sin más, me voy a ir despidiendo ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! El mundo de las motos, como cualquier otro, va cambiando con el paso de los años. Hay estilos que dejan de estar de moda y otros vuelven con fuerza tras años en el olvido. Puedes estar seguro de que en unos años algunos de los tipos de motos que aparecen en este vídeo estarán de moda y otros que a día de hoy son muy usados dejarán de serlo. En fin, las motos se parecen a los pantalones, ahora se lleva un pitillo, pero en unos años ¿quién dice que no volverán los pantalones de campana? En fin, espero que no, pero nunca se sabe.